Y en esta mañana, oh Dios, pedimos que la asistencia de tu Espíritu venga a nosotros, trayendo la sabiduría y la revelación, y que podamos entenderte y conocerte más, pero sobre todo que tu paz gobierne cada uno de nuestros corazones, Señor, para que sobre esa paz la semilla de tu palabra se siembre y pueda dar un fruto en nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, a llegar a la verdad conforme a tu Espíritu, y que podamos en esta mañana, Señor, descubrir los tesoros de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Hoy te damos muchas gracias por toda tu bendición y tu provisión en nosotros. Gracias por tu voz, gracias por tu Espíritu y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a 2 de Timoteo capítulo 1. Vamos a leer varios versos. 2 de Timoteo capítulo 1 y vamos a empezar desde el verso número 8. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Verso siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Siguiente: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y finalmente el 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fijémonos que el apóstol Pablo está dando consejos finales a Timoteo. Ya Pablo estaba anciano, a punto de partir de esta tierra, y una de las últimas epístolas que él escribe es esta, la epístola a Timoteo. Y en esta segunda epístola, o en esta segunda carta, le está dando una serie de instrucciones. Y cuando miramos, por ejemplo, el versículo 6 del capítulo 1, él está diciendo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Fíjense esto: todo lo que Pablo está diciéndole a Timoteo, y que de hecho el mismo Pablo está testificando acerca de sí mismo, es algo que está dentro, no está afuera, está adentro. Versículo 6 dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y comienza y sigue diciendo varias cosas más. Versículo 8 que empezamos leyendo dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Ahora fíjense el versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire, el llamamiento que Dios nos hizo, no lo hizo basado en nuestras ¿qué? Obras. Es decir, el Señor no nos llamó por lo externo, por lo que podíamos hacer, sino que Él nos llamó con un llamamiento santo, conforme a su propósito que Él ya había puesto en nosotros antes de los tiempos de los siglos. Es decir, desde la eternidad el Señor ya había depositado en nosotros un propósito. Y por eso el tema de esta mañana lo hemos titulado Mi depósito, porque cada uno de nosotros tenemos un depósito. Ahora, ¿qué es depósito?
Si usted va al diccionario convencional, el diccionario le dice que el depósito tiene dos connotaciones asociadas una con la otra. La primera de ellas es que el depósito es la acción de depositar o de traer un bien bajo la custodia de alguien que pueda darle seguridad. Pero también la segunda connotación de depósito hace referencia a un lugar en donde se resguardan bienes. Eso significa depósito y usted lo puede buscar en un diccionario convencional. Ahora fijémonos que Pablo está hablando en estas dos ocasiones, verso 11 y el verso 14, y hace mención del depósito. La primera mención que él hace en el versículo 11, cuando él dice que yo sé y estoy convencido de que él guardará mi depósito. Pero luego le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Lo cual nos indica que hay una gran importancia en ese depósito que Pablo está hablando aquí en todo este capítulo 1. Que hay que tener cuidado con ese depósito. Pensemos en lo natural. ¿Qué es lo que más anhelan los amigos de lo ajeno? Los depósitos, donde hay cosas valiosas. Por eso vemos robos a bancos, a carros blindados de valores, que también a su vez son depósitos. Entonces los amigos de lo ajeno siempre quieren llevarse lo que está en los depósitos. Ahora tenemos nosotros un enemigo que quiere también robarse lo que el Señor ha puesto o ha depositado en nosotros. Y por eso hay que tener cuidado con el depósito. A ver, si usted tiene dinero, ¿dónde lo guarda? ¿En cualquier lugar? ¿Lo deja encima de la mesa del comedor donde todo el mundo lo puede ver? Todos guardamos el dinero en un lugar seguro, llámese el banco o en algún lugar de nuestra casa, pero un lugar resguardado, un lugar que muy posiblemente hasta solamente usted lo sabe y nadie más. De la misma manera usted guarda sus joyas, no las ollas, sus joyas. ¿Y las guarda en un lugar seguro o no? ¿Cuánto más nosotros debemos tener cuidado con esos tesoros que Dios ha depositado en nosotros? Porque no es cualquier cosa. Son tesoros muy, muy, muy valiosos, que no hay precio en este mundo que los pueda comprar. Entonces Pablo nos está indicando a través de estos versos y le está indicando a Timoteo la importancia de poder resguardar o de poder salvaguardar su depósito. Y vamos a volver a leer el versículo 14. Fíjense lo que dice: guarda el buen depósito. Es más, no es cualquier depósito. Dice, guarda el buen depósito. Y cuando hablamos de bueno, recuerden que la Escritura nos dice en Santiago, capítulo 3, versículo 18, que todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Entonces, si es un buen depósito, es porque Dios ha depositado cosas buenas. Usted y yo nos hemos convertido en un depósito para Dios, lo cual ya nos ayuda a entender o nos da otro término, otro sinónimo para referirse a nuestro espíritu. Ya hemos hablado de tabernáculo, de casa, de santuario, tabernáculo, hemos hablado de huerto, de viña, ahorita hablamos de depósito. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en nosotros cosas preciosas. Entonces nos está diciendo, guarda el buen depósito. Esa palabra guarda tiene una implicación muy interesante porque indica que tiene que darle seguridad a eso que está en él. ¿Y por qué darle seguridad? Porque es posible que junto con cosas valiosas pudiéramos guardar o pudiéramos depositar
cosas que no son valiosas o que no son buenas. Vámonos por un momento a Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Y fijémonos lo que dice la Escritura. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si usted nota bien, este verso nos está enlistando diferentes clases, grupos o géneros de pecados, de los cuales se desprenden muchos otros. ¿Y por qué decimos eso? Fíjense que todos están en plural. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 7 géneros de pecados diferentes, de los cuales de cada uno se desprenden muchos otros. Ahora, entendamos esto, y esto es una clave para poder comprender la Escritura. En una parábola, el primero y el último verso de la parábola nos van a indicar o nos van a mostrar de qué se trata toda la parábola. Primer verso y último verso de la parábola. Ahora, si tomamos solo este verso 19 como una parábola, podemos aplicar la misma regla. Y entonces, lo primero que dice el verso y lo último que dice el verso nos va a dar la idea de todo el verso. Entonces, vamos a empezar por lo último. Lo último dice las blasfemias. ¿Qué es blasfemia? Hay 2 tipos de blasfemias. Una blasfemia que es contra el Espíritu Santo, de la cual dice la palabra, no hay perdón. Pero hay otra blasfemia, y vámonos al libro o a la carta de Judas, ahí antes de Apocalipsis. Judas, capítulo 1, versículo 10. Judas, capítulo 1, versículo 10. Mire lo que dice. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Mire, este verso o esta primera parte del verso nos está definiendo qué es una blasfemia. Una blasfemia es hablar de lo que no conozco. Cuando yo hablo de lo que no conozco, muy seguramente hablo mal, porque no lo conozco. Fíjense y pénsenlo, extrapolemos este término así. Viene alguien y nos saluda y empezamos una plática con alguien. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Etcétera, etcétera. Y en algún momento de la conversación, esa persona nos pregunta, ¿tú conoces a tal persona? Y de pronto, como para no quedar que uno no conoce a nadie, uno, sí, lo conozco. ¿Qué opinas de tal persona? Y comenzamos a decir, no lo conocemos, no sabemos ni, quizás lo hayamos visto o la hayamos visto, pero no la conocemos. Y empezamos a hablar. Muy seguramente de lo que decimos de esa persona hay algo malo, como resultado de no conocerla. Cuando yo hablo de lo que no conozco, estoy blasfemando. Dice, porque estos blasfeman de cuanta cosa no conocen. Y entonces Mateo 15, 19 nos está diciendo al final que las blasfemias son un género de pecado. Y si las blasfemias es hablar de lo que no conozco, nos está hablando de que el conocimiento es necesario. Pero fíjense lo primero que dice, los malos pensamientos. ¿Qué nos está queriendo decir? Que cuando yo no conozco algo, cuando no hay un conocimiento de algo, ese desconocimiento va a producir en mi vida malos pensamientos. Y de los malos pensamientos se van a derivar todo lo demás, porque todo inicia acá en la mente.
Pero en realidad, ¿dónde comenzó? Con un desconocimiento o un no tener conocimiento. Me llevó a tener malos pensamientos. ¿Y cuántas veces? Y yo estoy seguro que todos hemos pasado por esta. ¿Cuántas veces nos hemos hecho una mala imagen de alguien sin conocerla? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Personas que no las hemos tratado y por alguna impresión momentánea, por una circunstancia X muy efímera, creímos que esa persona era, qué sé yo, malgeniada, arrogante o cualquier otro calificativo que usted pudiera pensar. Pero después del tiempo, cuando nos damos la oportunidad de en realidad compartir con esa persona, conocer a esa persona, muy seguramente nos damos cuenta de que lo que pensamos al principio no tenía nada que ver, no tenía ni siquiera relación con lo que en realidad es la persona. Porque el desconocimiento me llevó a un mal pensamiento. Y ese mal pensamiento quedó ¿en dónde? En mi depósito. ¿Qué fue lo que yo hice? Recibí un mal pensamiento y vine y lo deposité acá en mi corazón. Y me quedé con él. ¿Y cuánta gente pasa años y años diciendo, este es un término muy coloquial, muy latino, me cae mal? ¿Por qué? ¿La conoces o lo conoces? No, pero me cae mal. Porque te hiciste una mala impresión. Quizás por algo que viste o escuchaste y no conoces o no sabes del contexto del por qué se dio eso. Y guardaste o depositaste en tu corazón ese mal pensamiento. De ese mal pensamiento que depositaste en tu corazón se van a desprender un montón de otras cosas. La forma en que empiezas a tratar a esa persona. O aún ni siquiera que la quieras tratar. Y estoy simplemente en esto poniendo un ejemplo, pero puede suceder en muchos otros ámbitos. ¿Qué es lo que estamos nosotros depositando? A ver, pregunto, si usted va hoy al banco a depositar, ¿qué es lo que le reciben? Dinero, ya sea en efectivo o en cheque. Pero no le reciben nada más, ¿cierto? Usted no puede llegar y decir, quiero depositar mi celular o quiero depositar este libro. No se lo reciben. ¿Por qué? Porque ellos tienen un depósito específico y es un depósito de valores. Dios ha determinado que nuestro depósito cumpla un fin. Y no es para que usted y yo guardemos en este depósito cualquier cosa. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué nos creó Dios? Para buenas obras. Otra vez la palabra bueno. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Guarda el buen depósito. Porque el depósito que Dios creó en nosotros no es malo, es un depósito bueno. Porque Él nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Entonces hay un depósito bueno que Dios ha determinado que también contenga cosas buenas. Pero en el transcurso de nuestras vidas, tristemente, hemos violentado el propósito de este depósito. Y entonces hemos, valga la redundancia, depositado en él cualquier otra cosa. Que creemos que tiene valor, pero que en realidad no tiene nada de valor. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces Mateo 15, 19 nos está diciendo que los malos pensamientos son el producto de no tener conocimiento. Y eso produce en nosotros homicidios, robos.
y produce una serie de otras cosas. Por lo tanto, es importante y trascendental que usted y yo comprendamos que es necesario el conocimiento. Imagínense que un juez dictara sentencia sin conocer el caso, simplemente porque le cae mal el acusado o porque le cae bien. El juez va a buscar conocer todos los ángulos del caso, los testimonios a favor y los testimonios en contra. Va a valorar las pruebas para que a partir de un conocimiento objetivo va a poder tomar una decisión. Entonces, asimismo Dios está queriendo que usted y yo adquiramos conocimiento. ¿Por qué Dios quiere que adquiramos conocimiento? Porque al fin de cuentas el conocimiento es la vida eterna. Juan 17:3 nos lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es el propósito de que usted venga X veces a la congregación durante la semana? Es que usted y yo adquiramos conocimiento de Dios. Cada vez que recibimos un conocimiento de Dios, eso es venir y traer un depósito válido a este depósito. Eso es lo que el Señor quiere que depositemos. Y por eso Timoteo recibe esta instrucción o este consejo de Pablo de guardar el buen depósito. Ahora miremos este texto que me impactó muchísimo, Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Mire lo que dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Miren lo que está diciendo esta palabra. Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés esto: por tanto, guárdate y guarda tu depósito con diligencia. ¿Con qué debemos guardarlo? Con diligencia. ¿Qué es tener diligencia? Tener diligencia es tener un ánimo pronto, tener una actitud de querer hacerlo. Eso es diligencia. No es cuando se nos dice, cuando éramos, bueno, no todos, pero muchos de nosotros cuando éramos un poquito más jóvenes, nos decían: vaya, lave los platos. Ay, ya voy. Vaya y a la tienda a comprar tal cosa. Ay, ya voy. Y siempre el hijo menor es el que le toca, ¿no? Y cuando uno es el hijo menor, uno quiere llegar un día a ser el hijo mayor, porque ya no le va a tocar a uno ir a hacer las compras, ya no es al que mandan, sino que ya uno es el que manda. ¿Y qué pasaba cuando en casa habían varios hermanos? Pues posiblemente papá o mamá le decían a uno de ellos, posiblemente a uno de los mayores: hazme tal cosa. ¿Y qué hacía el mayor? Ay, aprendía a delegar. Y venía el mayor y le decía al otro. Y si el otro tenía otro más pequeño, iba a la cadena, hasta que al que le tocaba era al menor. Cuando uno es diligente, uno está siempre dispuesto a hacer las cosas. No hay que decírselo dos veces. Y Dios está diciendo: guárdate y guarda tu alma con diligencia. Porque Jesús dijo algo muy importante estando en el huerto de Getsemaní a sus discípulos. Y dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto. O más bien, el espíritu a la verdad es diligente, pero la carne no. La carne no quiere. Recordemos que la carne y el espíritu son dos naturalezas que se oponen entre sí. La carne quiere hacer lo que quiera, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, cosas del mundo.
Pero el Espíritu, ¿qué quiere? Sabiduría de Dios, enseñanza de Dios, presencia de Dios, mandamientos de Dios. Y se oponen entre sí. Pero muy importante lo que Deuteronomio nos está diciendo: guárdate y guarda tu alma con diligencia. Ahora miren lo que sigue diciendo. Una vez más, versículo 9. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han ¿qué? Mire, ¿cómo depositamos nosotros en nuestro depósito, valiendo esa redundancia? Con lo que vemos, con lo que oímos. Son dos vías a través de las cuales usted y yo introducimos información a nuestra vida: lo que vemos, lo que oímos. Es decir, lo que entendemos y lo que conocemos. Miremoslo en lo natural. ¿Qué vemos y qué oímos todos los días? Usted va en su carro y muy seguramente usted está oyendo música. ¿Qué música? No lo sé, usted lo sabe. Usted se sienta en su casa en el sofá frente a la televisión y usted ve televisión. ¿Qué ve? Yo no lo sé, solo usted lo sabe. Aún vamos conduciendo y estamos viendo una cantidad de cosas, vallas publicitarias, diferentes cosas que vemos en el camino. Estamos trabajando y vemos diferentes situaciones que se presentan en nuestro trabajo. Estamos en las redes y vemos un montón de cosas que se dan en las redes. Somos tremendos consumidores de redes sociales hoy día. Y pareciera ser que las redes sociales ya no son un avance tecnológico para el bien del ser humano, sino que el ser humano es presa de las redes sociales, que bien se llaman redes, porque nos enredan. Y muchas veces estamos ahí todo el tiempo. Este es el movimiento más popular de la mano. En Facebook, en Instagram y en tantos otros, porque hay un montón de redes, no las conozco todas. Pero este es el movimiento más común. Yo no sé si alguien de noche está haciendo así. Porque nos hemos vuelto esclavos de las redes. La pregunta es: ¿qué es lo que estamos viendo o lo que estamos oyendo ahí y que está siendo depositado aquí? ¿Es bueno? Porque Dios nos creó para buenas cosas. Se lo pongo en estos otros términos. Si a usted le ponen frente a usted una comida muy buena, se ve sabrosa, deliciosa se ve, piense en el plato que a usted más le gusta y se lo ponen de frente, y más a esta hora que ya hay hambre, usted ya está pensando: ay, ¿a qué horas termina el pastor para poderme ir a comer? Piense en ese plato suculento que se lo ponen ahí al frente y usted no ve la hora de empezar a comérselo. Se ve muy bueno, muy delicioso, pero si le dicen: está envenenado, ¿te lo comes? Pero si no sabes que está envenenado y te lo comes, ¿qué sucede? Te intoxicas, te contamina. ¿Sabe que hay venenos que no matan? Hay venenos que solo contaminan. Y el enemigo es especialista en ese tipo de venenos. Venenos que no matan físicamente, te contaminan y por lo tanto te llevan a una muerte espiritual. Y muchas de las cosas que hoy consumimos son veneno, aunque se vean suculentas, aunque se vean deliciosas en apariencia. Con esto yo no le estoy queriendo decir que deje de ver televisión o que deje de escuchar lo que usted quiere escuchar. Lo que sí le quiero decir es que es necesario el conocimiento para que no tengamos malos pensamientos. Entonces, yo debo aprender a conocer qué escucho, qué veo,
Y si de pronto no me sirve solamente el oído y el ojo, necesito entonces uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano. Alguno dirá, el sistema circulatorio. Alguno otro dirá el sistema respiratorio. Todos esos son importantes, pero ¿sabe? Uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano es el sistema digestivo. Y es al que menos atención le prestamos. Porque cuando se nos habla del intestino, nuestra idea es desechos, cosas feas, malolientes. Pero si entendiéramos la gran importancia de lo que el intestino hace en nuestro cuerpo, recibe todo el alimento que consumimos, todo, lo procesa y determina todo lo que es bueno a la sangre, todo lo que es malo, deséchalo. Eso es lo que hace el intestino, junto con una serie de órganos. ¿Sabe en lo espiritual qué representa eso? Representa el discernimiento. Un sentido espiritual que hace mucha falta. Porque nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos o por lo que oyen nuestros oídos. Y no hemos desarrollado la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Y por eso hemos caído en la trampa, que la misma palabra nos la advierte desde hace mucho tiempo atrás, de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Porque no tenemos desarrollado en nosotros el discernimiento de Dios para poder diferenciar lo bueno y lo malo. ¿Y por qué no hay discernimiento? Pues simple y sencillamente porque no estamos buscando el conocimiento de Dios. Porque no podemos distinguir lo malo de lo bueno si no conocemos lo bueno. No podemos conocer lo falso si antes no conocemos lo verdadero. Por eso en los entrenamientos bancarios a todas las personas que trabajan en las taquillas, lo que les enseñan es a diferenciar o a palpar los billetes auténticos, a que los conozcan bien, su textura, sus colores, todas las marcas y las señas que tienen, para que cuando ellos reciban el dinero, su tacto y sus ojos puedan diferenciar algo raro. No les muestran dinero falso, les muestran lo verdadero. Y es lo mismo que Dios quiere con usted y conmigo, que aprendamos lo verdadero, que depositemos en nosotros, en nuestro espíritu, lo verdadero, para que cuando venga lo falso, usted y yo podamos diferenciarlo rápidamente y no dejemos que contamine nuestra vida. Qué feo se siente cuando comemos algo y nos cae mal, ¿cierto? Pero algunos dirán, pues después del gusto que venga el susto. Ya me lo comí, ya lo disfruté. Pues. Pero qué bueno sería uno poder disfrutar de esa comida que tanto nos gusta, degustarla y que al final quedemos bien. No quedemos ni inflamados, ni pesados, ni como Porque muchas veces comemos de tal manera que al final de la comida necesitamos una grúa para que nos levante. No nos podemos ni levantar, porque no nos alimentamos, perdóneme esta palabra, nos hartamos. Y qué bueno es comer lo que nos gusta, pero hay una medida también en eso. ¿Sabe que la Biblia dice mucha miel no es buena? Y la miel representa sabiduría. Y uno dirá, ¿será que mucha sabiduría no es buena? Dios dice que no, por una sencilla razón, en que el Señor nos lleva en un proceso de desarrollo para que podamos empezar a entender todas las cosas. Jesús mismo le dijo a los discípulos, hay muchas cosas que yo les quiero enseñar, pero ahora o todavía no las pueden sobrellevar. Dándonos a entender de que hay ciertas revelaciones, hay ciertos conceptos de Dios que todo mundo no va a poder entenderlo. Por lo tanto, el Señor nos lleva en un proceso en donde, como bien dice la Biblia, lo primero que necesitamos es leche. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis ese conocimiento de Dios. Después de la leche vendrá el tiempo del alimento sólido.
pero van en un proceso. Pero vuelvo al punto, ¿qué es lo que estamos introduciendo en nuestro depósito? Y la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que depositemos allí? Vámonos al Salmo 119, verso 9. Salmo 119, verso 9. Salmo 119, verso 9. Mire lo que dice. Por tanto, no, ese es el de Deuteronomio. Salmo 119, ese sí es, muy bien. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Mire la respuesta. Con guardar tu palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que guardemos en el depósito? Su palabra. Y esa palabra que guardamos en el depósito nos va a ayudar a limpiar ¿qué? Mi camino. ¿Qué significa mi camino en este contexto? Porque habla del camino de ese joven. O camino del joven que significa o que se entiende como sus acciones, su comportamiento, sus obras. ¿Cómo puedo yo ir cambiando obras malas o comportamientos erráticos por algo bueno, por algo correcto? Guardando la palabra de Dios en mi depósito. Ahora, váyase 2 versos más adelante, verso número 11. Mire lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si guardamos la palabra en nuestro corazón, o entiéndase nuestro depósito, ¿qué va a suceder? No vamos a pecar. Algunos dicen, es imposible que un cristiano no peque. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que camina bajo la voluntad de Dios, el que anda una vida en el Espíritu, no peca. ¿Y entonces por qué pecamos? Pues porque no andamos una vida en el Espíritu. Porque si yo guardo en mi corazón los dichos, la palabra de Dios, los atiendo, los obedezco, pues obvio que no voy a pecar. Porque todo lo que yo haga va a ser correcto delante de Dios. Correcto delante de Dios. Correcto delante de Dios. Y lo repetí 3 veces intencionalmente por lo siguiente, porque muchas veces lo correcto delante de Dios no siempre es lo correcto delante del hombre. ¿Y por qué no es correcto delante del hombre? Pues porque el hombre tiene una mente natural, juzga como natural. Pero Dios nunca mira de la misma manera que mira al hombre natural. Dios mira siempre, ¿qué? El depósito. Dios mira lo que hay en el depósito. A Dios no le interesan las apariencias. A Dios le interesa el depósito. A Dios no le interesa el Ferrari, el Maserati, la mansión, la ropa de moda de yo no sé qué marca, los zapatos de yo no sé qué marca. A él no le interesa nada de eso. A él le interesa depósito, tu corazón. ¿Qué hay ahí? Primera de Samuel, capítulo 16, no para que vamos, solo les doy la referencia. Nos habla del momento en que el profeta Samuel recibe una instrucción de Dios. Le dice el Señor, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl si yo ya lo deseché? Levántate, toma tu cuerno de aceite y vete a Belén y allá vas a ungirme al que va a ser rey. Se fue el profeta, llega a la casa de Isaí. Isaí, vengo a ofrecer sacrificio, te voy a invitar junto con todos tus hijos,
porque uno de ellos va a ser el próximo rey. Hacen el sacrificio y llega el momento de la unción y entonces se presenta el primogénito, Eliab, grandote, fuerte, un hombre que parecía rey. Y el profeta, wow, ahí está el ungido del Señor. Inmediatamente viene la voz de Dios y dice: ey, cuidado, no mires su apariencia, no mires qué tan alto es, no mires qué tan fuerte es, porque yo lo desecho. Yo estoy mirando el corazón. ¿Qué vio en ese hombre? Eliab, que no tenía un depósito. Tenía una apariencia de ser muy fuerte, muy valiente, un buen guerrero posiblemente. Pero cuando él miró el depósito, no halló nada importante, nada de valor para él. Y así pasaron todos los hijos. Se quedó sin hijos. Y yo no me imagino qué pudo pensar el profeta. ¿Será que este no era el Isaí al que tenía que venir? ¿Será que hay otro Isaí en esta ciudad? Y le pregunta: ¿se te acabaron los hijos? No, todavía hay uno, pero es que ni lo tuve en cuenta porque ¿qué va a hacer él? ¿Cuántas veces a nosotros nos menospreciaron de esa manera? Creyendo que nosotros no podíamos ser nada, ni nadie. Y cuando llega y aparece David, también tenía una apariencia. Dice que era de hermoso parecer, rubio. Pero cuando Dios miró más allá de la apariencia, encontró en David que había un buen depósito. Y entonces úngeme, lo dijo, porque este es. ¿Por qué se llama a David el hombre conforme al corazón de Dios? No porque no se haya equivocado, porque vemos en la escritura cuántas veces se equivocó David. Terribles errores tuvo David. Pero David tenía algo muy característico, y es que él siempre guardó su depósito. Y cuando se equivocó se dio cuenta: hey, deposité algo incorrecto, saquémoslo y volvamos a depositar lo correcto. Eso hizo David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora vámonos a Proverbios capítulo 4, verso 4. Proverbios capítulo 4, versículo 4. Desde el versículo 1, no lo pases, del versículo 1 está hablando un padre a su hijo. Y el versículo 4 dice: y él me enseñaba. ¿Quién? El padre. Y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Mire, la forma en que Dios razona es una forma muy diferente a como el hombre razona. ¿Qué está diciendo el Señor que usted y yo debemos guardar en nuestro depósito? No mis razones, las razones de Él. Isaías 55:5 lo dice: así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De la forma en que Dios razona es muy distinta a como nosotros razonamos. Y por eso el padre está diciéndole a un hijo: retenga tu corazón mis razones, deposita ahí en tu corazón mis razones. Lo que el Señor quiere que guardemos es su palabra, su voz, sus mandamientos, sus razones. ¿Para qué? Para que vivamos, para que venga la vida. Pasemos al versículo número 13 de este mismo capítulo. Versículo 13 de este mismo capítulo. ¿Qué más quiere el Señor que guardemos en el depósito? No solamente sus mandamientos, su voz, sus dichos o sus razones, sino también su ¿qué? Su consejo. ¿Y sabe qué es el consejo de Dios? Su voluntad. El consejo de Dios representa su voluntad.
Cada vez que Dios viene y me aconseja, me está revelando su voluntad. Ese es el consejo de Dios. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también decía: el hacer tu voluntad, oh Jehová, me ha agradado. Guardar el consejo es hacer la voluntad de Dios. Ahora un verso más de ese mismo capítulo, verso 23. Proverbios 4, 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese todo esto cómo está enlazado con lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: guarda el buen depósito. Sobre toda cosa guardada, guarda tu depósito, porque de él mana la vida. De él sale la vida. Por eso Mateo capítulo 15, desde el versículo 11 en adelante, leímos hace un rato el 19. Pero ¿qué es lo que Jesús está queriendo enseñar? Todo lo que hay dentro es lo que sale y contamina. No contaminó cuando entró, contaminó cuando salió. Pero si salió, es porque estaba adentro. Yo no puedo sacar algo que no tengo adentro. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros depositando en nuestro corazón? ¿Estamos de verdad guardando el depósito? Veíamos la semana pasada cómo el Señor nos llevaba a través de un sueño a entender una revelación tan importante como es nuestro proceso de peregrinaje en la tierra, y cómo se necesita para poder levantar en realidad una casa para Dios, una piedra y un diezmo. Ambas cosas nos representan a nosotros. Pero ¿cómo se va a levantar una casa para Dios si no se depositan cosas correctas en el depósito? Entonces, todo lo que Dios quiere que usted y yo depositemos en nosotros, su palabra, sus dichos, su voluntad, sus razones, todo eso es para llevarnos a vivir. Y termino con este verso. Génesis capítulo 41, verso 36. Para responder a la pregunta: ¿por qué debo yo guardar mi depósito? ¿Por qué debo guardar mi depósito? Mire lo que dice 41:36 de Génesis. Dice: y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Para qué debemos guardar el depósito? Para no morir de hambre. ¿Qué dijo José? Todo esto que hemos guardado en el depósito esté ahí para los 7 años de hambre. ¿Para qué estamos nosotros atesorando la palabra, atesorando los dichos, atesorando las razones de Dios, los mandamientos de Dios? ¿Para qué atesoramos eso en nuestro depósito? Para cuando venga el tiempo de hambre, tengamos de dónde comer. ¿Y qué será el tiempo de hambre? Voy a ponérselo en términos muy prácticos como simplemente una ilustración, aunque podemos ir mucho más profundo. Pero pueden haber momentos en nuestra vida en donde por alguna circunstancia no podamos congregarnos, como sucedió hace un par de años atrás.
Puede suceder que por diferentes circunstancias no podamos congregarnos porque hay enfermedad, por diferentes situaciones. ¿De qué nos vamos a alimentar? Del depósito que ya atesorado, palabras, dichos, consejos, razones, mandamientos, y de eso nos vamos a alimentar. ¿Qué pasa cuando dicen, y aquí que todos estamos expuestos a eso, dice, viene un huracán, hay una alerta de huracán? Lo primero que sucede es que todas las tiendas se llenan de gente y se vacían de víveres. Todas. Se acaba el agua, se acaban los enlatados, se acaban un montón de productos que normalmente consumimos. ¿Por qué? Porque la gente quiere abastecerse para que si eventualmente hay una circunstancia que le impida salir, pues puedan tener alimento dentro de la casa. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Necesitamos llenar siempre nuestro depósito, porque no sabemos en qué momento puedan venir los años de hambre, en qué momento puedan venir los tiempos de prueba, en donde vamos a necesitar de esa palabra que ya hemos atesorado para que nos sustente. En qué momento vengan las circunstancias que nadie quiere vivir, las circunstancias adversas, los problemas, las pérdidas. Y es ahí donde el depósito nos va a sustentar. Es ahí donde lo que hemos atesorado en realidad va a definir si vivimos o morimos. Porque ¿qué pasa cuando vienen los problemas y no hay cosas buenas en nuestro depósito? Nos derrumbamos. Y entonces Dios no existe, Dios no me ama, estoy solo en el mundo. Me hago la víctima y me echo a morir. Pero si yo tengo palabra de Dios, de razones de Dios, consejo de Dios en mi depósito, viene el momento difícil y claro que me va a doler, claro que me va a afectar, pero voy a tomar de mi depósito y voy a decir, el Señor está conmigo aunque tenga este problema. El Señor es mi defensor, el Señor está como poderoso gigante, Dios es el que me guarda, Dios es el que me sustenta. No moriré sino que viviré, como leíamos al inicio. ¿Por qué? Porque eso está ¿dónde? En el depósito. ¿Para qué ahorramos dinero si no para los momentos difíciles? ¿Sí o no? Y se nos recomienda financieramente hablando que cada uno debemos tener un fondo de emergencia, es decir, un monto de dinero que nos permita sobrellevar nuestros gastos por algún tiempo por si algo sucede. Ese fondo de emergencia lo tenemos guardado aparte, entiéndase como en un depósito, pero tiene una finalidad. ¿Para qué quiere Dios que guardemos el depósito? Para los años de hambre. Hermanos, no sabemos cuándo pueda llegar un tiempo de hambre a nuestras vidas. No le estoy diciendo de un hambre generalizada y literal. Estoy diciendo que yo no conozco el proceso que Dios quiere que usted y yo transitemos, pero van a venir sin lugar a dudas situaciones difíciles, de forma individual, de forma familiar o aún de forma colectiva. Y lo que usted y yo tengamos en nuestro depósito va a determinar si vivimos o morimos. Y Dios nos prepara de antemano, así como preparó al rey de Egipto, al faraón, y a través de un sueño le habló y le dijo lo que iba a pasar, pero se necesitó de un entendido para revelar el sueño, para entender lo que significaba y para poder tomar acción sobre eso. Y por eso José le dice que esto que se va a almacenar en el depósito va a estar disponible para los años de hambre. No casualmente usó esa palabra depósito. Pudo haber usado cualquier otra palabra, pero se usó la palabra depósito. Y recuerde que la escritura es parabólica. ¿Qué estás guardando en tu depósito? Es lo que el Señor pregunta hoy. Él sabe, pero tú sabes qué estás guardando en tu depósito. ¿De qué estás alimentando tus ojos y tus oídos?
¿De verdad el discernimiento está activo en tu vida y eres capaz de desechar lo malo? Preguntas importantes que debemos responder y que nos van a ayudar a entender todo esto. Póngase de pie. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por hablar a nuestras vidas. Te adoramos y te honramos, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra quede sellada en nuestro espíritu, que podamos entenderla completa y totalmente. Y el Señor insiste en decirte que Él te salvó y te llamó con llamamiento santo. Y lo hizo no conforme a tus obras, sino que Él te llamó conforme al propósito suyo y a la gracia que te fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor dice que te ha constituido, te ha dado un derecho legal de cumplir con un ministerio en esta tierra, con un propósito en esta tierra. Pero debes ser diligente para encontrar ese propósito y ejecutar ese propósito. Y dice el Señor que debes estar seguro o segura, sin importar las circunstancias que puedas estar viviendo o que puedas vivir en el futuro, que puedes estar seguro o segura de que Él es poderoso para guardar tu depósito. Por eso, mientras usted y yo debemos guardar nuestro depósito, guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de ahí fluye la vida. Y así como a Timoteo nos dice el Señor hoy, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti. Cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida aquellas cosas que permites que entren a tu corazón. Cuídate de vivir una vida en simpleza, que significa sin conocimiento. Busca el conocimiento de Dios para que ese conocimiento no permita que vengan los malos pensamientos y por lo tanto no abran las puertas para otras cosas en tu vida. Si tú guardas el depósito, no importa qué tiempo puedas vivir, quizás venga un tiempo en donde te tienes que alejar de tu familia, de tus seres queridos, de tu congregación, lugares en donde posiblemente el ambiente no sea el más propicio para buscar a Dios, pero ahí es donde tú puedes tomar del buen depósito que tú has ido guardando durante todo este tiempo, para que nunca te falte el alimento espiritual, para que no mueras, sino para que vivas. Dios quiere que tú y yo tengamos un buen depósito para gloria y honra de su nombre. Padre, te damos muchas gracias en este día. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti. Nuestra gratitud, Señor, por todo lo que tú haces, por la palabra que traes a nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivirla, a practicarla, a tomarla para nosotros y que transforme nuestros comportamientos.